Nos acompaña la legisladora Silvia Pérez, muchas gracias por su presencia en el programa. No, la agradecida soy yo, Pedro, siempre un placer. No sé si le habían dado despacho, pero usted ya presentó proyectos de leyes. Así es, el primer día que llegamos a la Cámara presentamos 14 proyectos de ley. Y esos 14 proyectos de ley han salido de la escucha activa, porque creo que si hay un déficit que tiene la política es que no escucha al ciudadano. ¿Y cómo es posible que vos representes a alguien que no escuchas? Entonces, lo que nosotros hemos mostrado acá es que durante la campaña que hemos ido casa por casa y hemos hablado con nuestros vecinos, lo que hemos escuchado de ellos, los reclamos que nos han hecho, los pedidos que nos han hecho, lo hemos transformado en proyectos que puedan cambiar verdaderamente la vida de la gente. Y es eso, ¿no? Es el cumplir con la palabra dada, tan vapuleada la palabra. Yo me acuerdo que mi papá decía que valía para él más que un contrato, ¿no? Y para mí vale. Bueno, la Argentina se construyó con la palabra, no con los contratos. Así es. Y últimamente vos has visto que acá te dicen hoy blanco, mañana negro, después no sé qué será. Entonces, bueno, nosotros queremos demostrar que para nosotros la palabra vale y que además hemos venido a trabajar duro para poder cumplir con ser la voz de estas personas que representamos, ¿no? Hay un proyecto que me generó interés, que usted lo desarrolló en distintos medios, que tiene que ver con disolverlo al IPLA. El IPLA ha perdido la razón de ser, Pedro, porque en su primer momento tenía dependencias del CIPROSA, tenía toda una lucha contra los consumos problemáticos de alcohol, y en donde lo que vos recaudabas realmente volvía en campañas de prevención, en buscar cómo hacer para que esto no avance en la sociedad. Después hubo 2 reformas a la ley y quedó como un ente recaudador. Pero ¿sabes qué es lo peor, Pedro? Que recauda, primero de manera anticipada, algo que los comerciantes ya pagan por otro lado en la habilitación municipal, pero además todo lo que recauda, lejos de ir para trabajar en contra de los consumos problemáticos, va para la propia institución para poder hacer los controles, digamos, o sea, que ellos son un ente de recaudación pura y llanamente, lo cual no trae ningún beneficio a los tucumanos, sino que por el contrario, es inconstitucional, es una doble recaudación y estas son funciones que les competen a las municipalidades. Claro, así que son los municipios los que tienen que encargarse. Entonces quiere decir que el IPLA pierde su razón de ser. Por supuesto que la ha por toda la perdido. evolución que tuvo este tema. Así es. Cuando han ido reformando las distintas leyes, perdió su razón de ser, no lucha contra el alcoholismo, ni trabaja para la prevención, y por lo tanto ha dejado de estar en la esfera provincial, porque antes como se dedicaba al tema de salud, esto era de competencia provincial, pero ahora la competencia que tiene es netamente municipal. Entonces son órganos que están superpuestos unos con otros, doble imposición, además sin una base imponible real. ¿Y para qué? Encima, lo que recaudan es para poder solventar el propio ente. Entonces, bajo todo punto de vista no tiene razón de ser, y te diría que es como duplicar los gastos del Estado innecesariamente, ¿no? Cuando se analiza al Estado en la Argentina como un organigrama, dicen que está muy bien organizado. A ver, hay puertas de entrada donde recepcionan los problemas, hay sectores técnicos que buscan la solución y después los que lo ejecutan. Pero dicen, el problema que tiene el Estado argentino es, primero, la falta de coordinación, hace que tengan menos impacto las políticas públicas, o si no, la superposición de tareas. Más de un organismo con la misma finalidad, triplicando los gastos. Mira, tal cual como vos dices, y además me acuerdo haber leído hace mucho tiempo un libro que hablaba de los pecados capitales del marketing, ¿no? Y el pecado capital número 1 era cuando vos diseñabas algo en una empresa, o en este caso diseñabas una política pública, y te ponías del lado del que la implementaba y no del lado del que la tiene que utilizar y a quien tiene que impactar y a quien le tiene que cambiar la vida. Entonces, cuando vos tenés que hacer un trámite y tenés que llenar 4 veces, 5 veces, 10 veces las mismas cosas, cuando querés poner en funcionamiento una empresa y tenés que ir por un montón de oficinas y tenés que encima llenar los mismos datos, y bueno, vos te das cuenta que estamos fallando. Y cuando encima de esto hay cuestiones superpuestas, como vos decías, o funciones superpuestas, estamos en el peor de los mundos, ¿no? Acá vos tenés un ente de infraestructura que hace lo mismo que hace la municipalidad, cuando vos hay otros entes en la provincia que se dedican ya
a los temas específicos que tienen que ver con la provincia. Y así una infinita cantidad de funciones que se duplican, que implica un gasto improductivo y encima para el ciudadano le hace más difícil la vida. Silvia, me parece que es necesario aclararlo porque a veces por las distracciones quedan los mensajes por la mitad. No estamos diciendo que estamos en contra de los controles de la alcoholemia. No, en absoluto. Ni que tampoco tengamos que hacer campaña para disminuir el consumo de alcohol. A ver, los científicos hoy en el mundo están discutiendo si siguen incorporando el alcohol en determinada medida dentro de la dieta mediterránea. Hay unos que dicen que no y otros dicen que sí, para que sepamos lo que es el alcohol en la vida de las personas. Así es, y creo que esto está bueno lo que vos remarcás. Claro que queremos que se disminuya y que se haga consumo responsable. El consumo problemático es contra lo que tenemos que trabajar, contra lo que tenemos que prevenir, contra lo que tenemos que poner toda la fuerza del Estado para que esto se resuelva. Claro. De esta manera no se resuelve nada. Claro. Solo pones un ente recaudador que agrega un impuesto más, que no tiene su razón de ser, que lo han vaciado de contenido y que además duplica funciones que no le son propias de la provincia. Estas son funciones municipales. Tiene que ir al ámbito de los municipios a donde tienen que ser puestos conjuntamente en las mismas oficinas en donde vos haces las habilitaciones y el control de lo que hace cada uno de los comerciantes. ¿Qué otro proyecto de ley podría resaltar de lo que presentó que está relacionado con las demandas sociales? Hay uno que tiene que ver con el trabajo joven. Si hay un problema en Tucumán es que falta trabajo privado, que nuestros jóvenes se están yendo de la provincia y nosotros queremos jóvenes que sean empresarios. Y para eso, como hay en otras provincias, estamos planteando una ley en la cual los chicos de 15 a 35 años que pongan un emprendimiento, que tengan, por un lado, acompañamiento al capital emprendedor con tasas que sean pagables. Por otro lado, que haya un sistema de mentoría, es decir, que las empresas más grandes y consolidadas tengan un beneficio dado por el Estado en las cuales hagan de mentor del que recién arranca para que pueda realmente guiarlo. Me parece que el IDEP en eso está trabajando bien. Bueno, esto te diría que viene como a darle un empujón más a las cosas que ya está haciendo el IDEP y además durante 2 años que no se le cobre ingresos brutos. Claro, realmente, eso ya no depende del IDEP. Esto me parece lo importante. O sea, que no tenga costo el ingreso al mercado productivo. Exactamente, porque vos los primeros años son los años que más mueren empresas que inician. Entonces vos lo que necesitas es que primero los chicos dejen de mirar el exterior, dejen de mirar Ezeiza, que empiecen a mirar la provincia, que cuando hagan los costos y vean la posibilidad de iniciar un emprendimiento por su cuenta, tengan un Estado que les es amigable para hacer los trámites más rápido, que además lo ayuda en lo que no sabe y que por sobre todo no le hace exacciones que de verdad una empresa que recién empieza le resulta muy complicado hacerse cargo, máxime cuando estamos hablando de emprendimientos o de pequeñas empresas. Para ponerle un marco a esta ley y la gente entienda, en la Argentina hay mucho emprendedorismo, en Tucumán también lo hay. Muere antes de los 3 años el 80% de los emprendedores. ¿Saben qué significa? Que gente que tuvo idea y no la pudo llevar a cabo. Así es. A ver, nuestros pequeños genios se frustran a veces por estas trabas. Yo no o tengo por no tener duda. esta ayuda. No tengo duda y esta ley viene a subsanar esto, ¿no? Bien. Bueno, después te diría que hay como una gama. Nosotros estamos convencidos que el impuesto, por ejemplo, a la salud pública, que somos una de las 6 provincias que quedamos cobrando este impuesto, que es un impuesto que no se tiene que llamar salud pública, tiene que llamarse impuesto sobre el trabajo. Sí. Porque vos cada vez que das trabajo a una persona tenés que pagar sobre la nómina salarial este impuesto. Ya hace varios años atrás, cuando era gobierno Cambiemos, se había firmado un consenso fiscal para que todas las provincias dejen de cobrar este impuesto sobre la nómina salarial. Lo hicieron la mayoría, solamente 6 quedaron cobrando. Entonces vos imaginate un empresario tucumano, ¿qué hace si tiene que competir con un salteño o con un catamarqueño que no cobran este impuesto? Bien. Entonces, estas cosas son las que se tienen que ir cambiando. Pero después también hicimos... Bueno, acá quisiera dar otro dato. Sí. Hay capitales tucumanos que invirtieron más en otras provincias que lo que está invertido en Tucumán. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y hoy el gobernador Jaldo dice, quiero hablar con esos empresarios para decirle que traigan las inversiones. Y le van a decir, vamos a traerlo en tanto y en cuanto tengamos los mismos beneficios que tenemos en Santiago del Estero
en Salta o en Catamarca. Y vos me podrías preguntar, Pedro, bueno, Silvia, pero vos estás desfinanciando el Estado. Y yo te voy a decir que con el 50% del UNREL, el UNREL, que es esta unidad de reconversión laboral que crearon, ¿te acuerdas cuando fue la interna del oficialismo y que entonces quedó gente afuera y que entonces inventaron esta historia que era para paliar, según lo que dice su fundamento, los problemas de la pandemia? Bueno, ya hemos pasado la pandemia. Con solo ajustar el 50% del UNREL podríamos dejar de cobrar el impuesto sobre la nómina salarial a los tucumanos, ¿no? Bueno, no se puede ir, Silvia del CET, si no le hago las preguntas que son un poco urticantes. Dentro del radicalismo hay todo un debate ahora porque tanto Azcárate como Albarracín están en el gobierno de Jaldo y hay quienes, bueno, pidieron suspensión de la ficha de afiliación al radicalismo y hay quienes piden la expulsión. ¿Cuál es la posición de Silvia Pérez? A ver, mira, yo primero haría una distinción. Raúl se fue del partido en las elecciones anteriores, él compitió en contra del partido y fue candidato del oficialismo. Es un caso diferente al de José Ricardo Azcárate, que ha ido como funcionario del gobierno. Y yo te diría que ha sido una decisión personal, ¿no?, del partido. Y él como técnico, como ingeniero, es absolutamente brillante. En cada uno de los lugares que ha estado lo ha demostrado. Nadie puede poner en duda su capacidad en eso no técnica. ponemos en duda. No ha sido el partido invitado, ni mucho menos. Esto es una decisión absolutamente personal de José Ricardo, por eso hago la distinción de las dos cosas. Él ha mandado una nota al partido y el partido tiene que reunirse y tratarla, ¿no? Bien. Y la última es, ¿qué pasa el 20 de noviembre? ¿Se disuelve Juntos por el Cambio? Yo espero que no. Así era como nos decían cuando perdimos las elecciones anteriores, que íbamos a disolvernos, que no íbamos a durar un mes. Me imagino que Silvia no quiere convivir más con un PRO, donde tiene al titular del PRO tomando decisiones. Yo lo que espero es que todo el espacio realmente se dé el tiempo de poder volver a la normalidad. Vengo de un partido absolutamente democrático. Hay muchas veces que no se nos entiende, pero lo mejor que puede pasarte en un partido político es no tener un conductor a sola firma, porque los conductores a sola firma se equivocan. Es mucho más difícil equivocarte cuando vos tenés que pasar por la decisión de órganos parlamentarios, donde vos tenés una convención que toma definiciones, así que nosotros vamos a darnos los tiempos para poder charlar, para poder evaluar, para poder discutir y para poder consensuar qué es lo que va a hacer el radicalismo. Lo que sí es importante, Pedro, que ante la situación que se viene por delante y ante cualquiera de las dos posibilidades que tenemos, el trabajo de proteger las instituciones, proteger la democracia y proteger a los argentinos va a estar en las espaldas del radicalismo y yo espero estar a la altura de las circunstancias. Silvia, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos.